Muy buenos días a todos y a todas. Les doy la bienvenida a la cuarta clase radial de la asignatura, que espero que esté siendo súper útil y de gran ayuda en su proceso de aprendizaje y ojalá también para que se sientan acompañados un ratito desde la distancia. Les recuerdo que quien les habla es la profesora Paula Bielma y voy a ser la encargada de las clases de lengua y literatura en los 4 séptimos básicos. Deseo que esta semana que comienza esté llena de buenas y esperanzadoras noticias, puesto que no han sido fáciles los últimos días, ya que a nivel país hemos sufrido una lamentable alza en los fallecimientos y contagios por COVID-19. Sé que muchos y muchas de ustedes tienen familiares afectados por esta enfermedad, por lo que desde aquí les envío todas mis energías positivas y harta fortaleza para que podamos sobrellevar el difícil momento que enfrentamos como humanidad. Es por esto que es importante que cada uno de nosotros pueda aportar desde nuestras posibilidades para frenar esta pandemia, realizando pequeñas acciones como quedarnos en nuestra casa, el uso de mascarilla en espacios públicos, mantener el distanciamiento físico y aplicar hábitos de higiene básicos como el lavado de manos y la limpieza del hogar. Antes de continuar, es importante tener presente que esta clase, además de ser transmitida por la radio, será subida al canal de YouTube del colegio durante la tarde o al día siguiente de la transmisión, por lo que si no entienden algo o no alcanzan a escribir todo, pueden volver a escucharla con más calma en otro momento. Vamos a comenzar por lo que es necesario que tengas a mano tu libro, el cuaderno de la asignatura y tu estuche con los materiales básicos. Te sugiero escoger un lugar lo más silencioso posible y libre de distracciones para que puedas poner toda tu atención en la clase, que como las anteriores tendrá una duración aproximada de 30 minutos. Hoy nos corresponde la cuarta clase de la asignatura y la última de la unidad 1. Para comenzar, activaremos la memoria recordando la actividad de la semana anterior. Realizamos la lectura de un mito perteneciente al pueblo Cahuáscar llamado La Mujer Sol, la Mujer Luna, y a partir de este texto profundizamos en la comprensión mediante preguntas en donde debíamos aplicar diversas estrategias para responder correctamente. Además, para resolver la actividad, teníamos que incorporar la lectura del mito anterior, Wanglen la estrella. Luego, para repasar el contenido de los mitos, identificamos las características, elementos y estructura de este tipo de texto. Y al finalizar, dejamos 2 preguntas de reflexión y síntesis que debían responder en sus cuadernos. Muchos y muchas de ustedes me han estado enviando fotos de sus tareas a mi correo, lo que está muy bien, porque así sé quiénes han estado trabajando en las actividades y también para ayudarlos en lo que necesiten. Felicitaciones a todos aquellos que me han escrito y han cumplido, y vuelvo a hacer la invitación también a los que no lo han hecho a que se creen un correo electrónico y que por ese medio puedan enviarme sus avances. También lo pueden hacer desde el correo de sus apoderados o algún familiar, sin olvidar colocar tu nombre y curso para poder identificarte. Recuerden que la única forma que tenemos de evaluar en este momento es por medio de las actividades que ustedes han estado realizando en sus casas, y la evidencia de ello debe estar en sus cuadernos y en lo posible ser enviada a mi correo para llevar registro de ello. Para comenzar, recordaremos la meta de aprendizaje de la unidad 1: leer, discutir, escribir e investigar acerca de una variedad de textos narrativos relacionados con historias de héroes,
mitos, relatos de creación, el terror y lo extraño. En esta clase trabajaremos con un tema importante que se menciona en esta meta, el terror y lo extraño. Considerando esta temática, leeremos sobre el miedo, pero desde la perspectiva de la ciencia. Un importante escritor del género del terror y la ciencia ficción, llamado Howard Phillips Lovecraft, define el miedo como una de las emociones más antiguas y poderosas de la humanidad. Y el miedo más antiguo y poderoso es el temor a lo desconocido. Hoy trabajaremos en las páginas 204, 205 y 206 del libro. Allí aparecen dos fuentes diferentes que nos explican sobre el miedo desde la mirada científica. Antes de comenzar a leer, observemos y leamos con atención los elementos paratextuales que se presentan, como son las imágenes y el vocabulario contextual. Entonces, vamos a la página 204 y empezamos a observar. Encontramos acá palabras de vocabulario en la parte izquierda del texto. Recuerden que todas las palabras que aparecen definidas alrededor del texto están destacadas dentro de él. ¿Ven? Si se dan cuenta, tenemos la definición de sistema límbico y después vemos acá destacado en celeste azul la palabra. Ya todos se encuentran de la misma forma. Entonces, leamos las definiciones. Sistema límbico, parte del cerebro que regula las emociones, la memoria, el hambre, entre otras funciones. Amígdala, región del cerebro encargada de regular las emociones y reacciones. Lóbulo frontal, área de la corteza cerebral que regula funciones como la atención y la planificación. Sigamos avanzando hacia la página 205, donde está el otro texto. Aparece aquí una imagen que corresponde al fotograma de la película It del año 2017. Seguimos bajando y encontramos más palabras de vocabulario en la parte derecha del texto. Dice perjuicio, daño, arquetípico, relativo al arquetipo, modelo o patrón que representa ideas o conceptos de la sociedad. Seguimos en la página 206. Aparece otra imagen correspondiente al fotograma de la película Coraline del año 2009. Y más abajo, en la parte izquierda, aparecen más palabras de vocabulario. Euforia, entusiasmo o alegría intensos, ansiedad, estado de agitación e inquietud. Puenting, también conocido como bungee, es una actividad en la que una persona se sujeta a una cuerda elástica para luego lanzarse desde un lugar en altura. Ahora sí, que ya observamos todos los elementos paratextuales, los invito a que leamos en conjunto los textos que se nos presentan. Entonces yo voy a volver a la página 204 para que comencemos a leer. Dice, fuente 1, ciencia. ¿En qué consiste el miedo? El ser humano posee una serie de sentimientos
y uno de ellos quizás sea una de las características principales para su supervivencia, es el miedo. Limitador y beneficioso por igual, el miedo ha sido el culpable de guerras atroces, a la vez que inspirador de arte y colaborador para nuestra seguridad. ¿En qué consiste este impulso humano? El miedo se encarga, en muchas ocasiones, de hacernos conscientes de los peligros externos que nos pueden amenazar y nuestro organismo los interpreta de la siguiente forma. Primero, los sentidos captan el foco de peligro, pasando a ser interpretado por el cerebro y de ahí pasa a la acción el sistema límbico. Este se encarga de regular las emociones de lucha, huida y ante todo la conservación del individuo. Además de todo esto, también se encarga de la constante revisión de la información dada por los sentidos, incluso cuando dormimos, para poder alertarnos en caso de peligro. Cuando nuestro cerebro reconoce un peligro, se activa la amígdala, la que se encarga de desencadenar todo el sistema del miedo y entonces nuestro cuerpo sufre las siguientes reacciones. Aumenta la presión arterial, la glucosa en sangre, la tensión muscular y la adrenalina. Se detienen las funciones no esenciales y se dilatan las pupilas. En determinados momentos, el miedo puede llegar al pánico, lo que hace que se desactive nuestro lóbulo frontal, retroalimentando al miedo y haciendo que se pierda la noción de la magnitud de este y, en muchas ocasiones, el control sobre la conducta de uno mismo. Este texto fue extraído de en National Geographic en línea y es un fragmento, es decir, es una parte del texto completo. Sigamos en la página 205. Fuente número 2. El motivo por el que vemos películas de terror. ¿Te gusta ver películas de terror o miedo? La ciencia explica por qué tienes inclinación por este tipo de cine. Por Sara Romero. Experimentos realizados por científicos locos, escenas de tortura, violencia sangrienta, criaturas terroríficas, zombies, comiendo cerebros. Lo que tienen en común todos estos sucesos es que probablemente formen parte de una película de terror en que las historias son oscuras y terribles. Pero si tan retorcidas son, ¿por qué las vemos? Existen muchas razones por las que podemos decidir ver cine de terror. Aunque sin perjuicio real o posibilidad de acabar muertos, desmembrados o poseídos, la psicología afirma que las vemos porque queremos entender nuestros temores y los miedos de la población en su conjunto. El género de terror se dirige a nuestros miedos arquetípicos. Se puede ver en toda la historia cómo cada generación ha definido el terror a su manera y se convierte en gran medida en la idea de que es algo fuera de nuestro entendimiento que nos amenaza, explica Paul Patterson de la Universidad Estatal de San José, Estados Unidos. Seguimos en la página 206. Sin embargo, la pasión por ver cine de terror puede ir más allá del conocimiento de nuestros miedos y buscar algo más parecido a un estímulo y una respuesta segura. Un estudio publicado en la revista Journal of Consumer Research del 2007 halló que, aunque todos los participantes del estudio calificaron sus niveles de miedo de forma similar luego de ver una serie de videos de terror, aquellos que estaban acostumbrados a ver cine de terror o que se consideraban amantes del cine de terror mostraron mucha más felicidad tras verlos que aquellos que no solían ver este tipo de películas o que incluso rechazaban las películas de terror.
En el mundo real, las personas pueden experimentar al mismo tiempo tanto felicidad y tristeza como euforia y ansiedad. Las personas disfrutan de las emociones aunque provengan de una fuente negativa. De lo contrario, las cosas podrían ser bastante aburridas, comenta Joel Cohen de la Universidad de Florida y autor del estudio mencionado anteriormente. ¿Influye nuestra personalidad en esta curiosa preferencia por un contenido que, dentro de lo que cabe, nos hace pasar un mal rato? Algunos estudios, como el publicado por el profesor de psicología de la Universidad de Delaware, Marvin Zuckerman, apunta a una búsqueda de sensaciones según la personalidad. Así, aquellas personas que buscan mayores niveles de excitación tienden a escoger y disfrutar de este tipo de cine porque necesitan vivir experiencias intensas. Estas pruebas autoimpuestas pueden ir desde ver películas de terror hasta practicar actividades y deportes de riesgo como el paracaidismo y el puenting. Esta sensación de excitación puede persistir durante algún tiempo después de ver una película de terror, lo que Glenn Sparks, de la Universidad de Purdue, llama proceso de transferencia de excitación. En estos casos, sucede que la culminación de los procesos fisiológicos, presión arterial elevada, respiración agitada, latidos cardíacos rápidos, persiste aún después de ver la película. Este texto fue extraído de Muy interesante en línea. A partir de los textos que acabamos de leer, responderemos algunas preguntas en el cuaderno de la asignatura. No olvides poner como título el número de la clase que corresponde, es decir, clase número 4, además de escribir la fecha de hoy, lunes 1 de junio. Vamos a ir leyendo las preguntas, ustedes las van escribiendo en su cuaderno y también las voy a ir explicando para que podamos comprenderlas mejor. Hay algunas que van a tener que responder en base a la lectura del texto y otras a partir de su experiencia personal. Pregunta número 1. ¿Qué cosas o qué situaciones te generan miedo? Aquí no es necesario volver al texto, ya que deben buscar dentro de sí mismos las respuestas. ¿Qué te genera miedo? Número 2. ¿Qué películas de terror has visto? ¿Qué sentiste al verlas? No necesariamente puede ser una película, ya puede ser una serie, un libro que hayan leído, un cortometraje, un video, cualquier manifestación de terror que hayan visto y que sintieron. No todas las películas de terror nos producen lo mismo. Hay algunas que nos dan mucho miedo, otras que nos dan hasta risa, otras que nos dan aburrimiento, otras que nos dan pena. Todo va a depender de la personalidad de cada uno. Pregunta número 3. Según el texto de la página 204, ¿qué reacciones sufre nuestro cuerpo cuando tenemos miedo? Esta pregunta sí que tenemos que volver al texto, ¿cierto? Y aquí nos da la pista de que está en la página 204. Cuando encontremos la respuesta, recuerden subrayar o destacar la parte del texto en donde encontraron la respuesta o las pistas que los ayudaron a inferirla. Número 4. ¿Qué ocurre cuando pasamos del miedo al pánico? Esta pregunta también la podemos encontrar en la página 204. Pregunta número 5. Considerando el texto número 2, según la psicología,
¿Por qué razón decidimos ver cine de terror? También acá nos da la pista de que la respuesta la vamos a encontrar en el texto número 2, que está en la página 205 y 206 del libro. Pregunta número 6. Según el profesor Marvin Zuckerman, ¿qué buscan las personas que prefieren el cine de terror? Pasamos a la pregunta número 7 y última de la actividad, que dice: escoge una película de terror que hayas visto y responde las siguientes preguntas. Nuevamente, como en la pregunta número 1 y 2, no necesariamente tiene que ser una película. Ya podemos pensar en una serie, un libro, un video, un cortometraje. Todo es válido que sea obviamente del género del terror. Ojalá también sea alguna que les haya gustado, ya para que recuerden bien sus detalles y podamos responder las 4 preguntas que se desprenden de la número 7. Dice, letra A, ¿cuál es el nombre de la película? Letra B, ¿de qué se trata esta película? Explica con tus palabras. Aquí van a tener que contar ustedes de qué se trata la película que escogieron. ¿Cuál es el tema principal? ¿Cuál es el problema o el conflicto? Letra C, ¿qué sentiste cuando viste esta película? Y letra D, ¿cuál fue el efecto más terrorífico que recuerdas de esta película? Te recuerdo que cualquier duda que te surja durante la actividad, puedes anotarla y luego escribirme a mi correo pbielma@cmch.maristas.cl. Antes del cierre, haremos un recuento de las actividades que realizamos en esta clase. Primero, leímos 2 textos científicos que nos explicaban sobre el miedo y luego respondimos preguntas para profundizar en la comprensión lectora y en el conocimiento personal. Para terminar, les dejo una pregunta de reflexión personal que deben responder en sus cuadernos. ¿Por qué crees tú que a los seres humanos nos gusta experimentar sensaciones que nos provoquen miedo? Si el miedo es un sentimiento, una emoción tan angustiante que nos paraliza, ¿por qué los seres humanos buscaremos estas sensaciones? Películas que nos generen miedo, situaciones, libros. ¿Por qué nos llamará tanto la atención? Con esto hemos llegado al final de esta clase. Recuerda que puedes volver a escucharla suscribiéndote al canal de YouTube Colegio Marista La Pintana Marcelino Champañat. Cualquier duda o comentario puedes escribirme al correo pbielma@cmch.maristas.cl o por medio de la aplicación Comunicap. Quedo atenta a sus mensajes y siempre intento responderle lo más rápido posible, así es que la invitación es a estar en contacto y no perder la comunicación. Como les comenté anteriormente, hoy era la última clase de la unidad 1, por lo que la próxima clase, además de comenzar una nueva unidad, daré las instrucciones para realizar el trabajo en torno
a la lectura del libro Dioses y héroes de la mitología griega. Así es que aprovechen esta última semana que les queda para terminar de leer. Vuelvo a recordarles que si no tienen el libro, pueden descargarlo en internet y leerlo en sus celulares, tablets o computadores de forma totalmente gratuita. Y una vez que lo descarguen, ya no va a ser necesario que tengan internet para poder leerlo. Si alguien necesita que le envíe el libro, me escriben a mi correo. Yo voy a estar atenta para poder ayudarlos, ¿ya? Si no logran descargarlo, no encuentran la página, no les resulta, me escriben y yo se los adjunto en un correo y se los envío, ¿ya? Pero comuníquense, avisen, si no tienen correo, por último, traten de conseguirse con sus compañeros, sus compañeras, en los grupos de curso también compartirlo, ahí ir buscando diferentes soluciones. Entonces, vuelvo a repetir, lunes 8 de junio se entregarán las instrucciones de esta evaluación. Recuerden que estamos terminando el semestre y como no hemos tenido las clases presenciales y no hemos podido realizar las evaluaciones formales que siempre hacíamos, tenemos que de alguna forma tener estas evidencias de que hemos estado trabajando, ¿ya? No que por estar en la casa se terminaron las clases. Para poder validar este año, este semestre, necesitamos tener evidencia de cada uno de ustedes que ha estado siguiendo los contenidos y los aprendizajes necesarios para cada curso. ¿Y cómo hacemos esto? La evidencia está en su cuaderno de la asignatura, en sus textos y también en lo que nos vayan mandando al correo, ¿ya? Porque va a haber un momento en que vamos a tener que evaluarlos y todo esto nos va a servir de insumo para poder realizarlo. Entonces, la invitación es que terminen de leerlo, hagan una repasada del libro. No, en el trabajo no voy a pedir detalles, no voy a pedir que memoricen cosas específicas del libro, sino que hayan comprendido la idea global, la idea principal de esta cultura de los griegos, y vamos a ir trabajando también con alguno de los dioses, las diosas del Olimpo, con alguna de las historias que aparecen aquí dentro, pero todo muy desde una mirada global del texto, ¿ya? Así que eso es lo importante, comprenderlo, para poder luego realizar el trabajo que yo les voy a dar. Eso, chicos y chicas. Espero que hayan disfrutado la clase, está hecha con mucho cariño y siempre es un placer poder compartir con ustedes y poder aportar en su aprendizaje y en la ampliación del conocimiento. Les agradezco por participar y nos estaríamos encontrando el próximo lunes. Un abrazo gigante a la distancia, cuídense y cuiden a su familia. Que tengan una linda semana. Nos vemos, chao chao.